En este primer video vamos a introducir la motivación de por qué queremos utilizar ciertas herramientas del lenguaje C, las uniones, las estructuras de bits y los operadores de bits. ¿Para qué los queremos? Bueno, cuando el sistema de computación interactúa con hardware en bajo nivel, suele ser necesario acceder a esos datos de forma empaquetada, ya sea en bytes o en bits. Vemos que el amigo se agarra la cabeza, está ahí gritando porque no entiende nada de esta frase. No se preocupen que lo vamos a ir analizando con algunos ejemplos. Fíjense que hay algunas definiciones que tenemos que indagar un poco más. ¿Qué significa en bajo nivel? En bajo nivel significa que estamos accediendo a ese hardware con poco nivel de abstracción o nada. Es decir, estamos accediendo a, por ejemplo, un sensor, un periférico, de forma directa, sin utilizar capas de abstracción en el medio. Y que esos datos estén empaquetados en bytes o en bits es algo que vamos a ver a continuación con un ejemplo concreto de un sensor para que quede más claro. Para comprender bien estas herramientas del lenguaje C que vamos a ver en los próximos videos, es muy importante que manejen bien los sistemas de numeración, en particular el sistema de numeración binario y el hexadecimal, ya que los vamos a utilizar recurrentemente en las próximas ediciones. Para nuestro ejemplo vamos a usar un sensor de presión de Bosch, que se llama BMP280, que es un sensor de presión y temperatura. Ahí pueden acceder con ese link a la hoja de datos y ver todos los detalles de qué nos aporta este sensor de presión y temperatura. Es importante aclarar que este sensor usa un protocolo de transmisión para comunicarse con el sistema que lo utiliza, que lo lee, que lo configura, que se llama SPI, y que ese protocolo requiere hacer lecturas o escrituras, dependiendo del caso, si uno está extrayendo información o está configurando el sensor de alguna manera, de 8 bits. Es decir, yo solamente voy a poder acceder a un byte por vez. Eso es importante porque nos va a limitar la forma de acceder a los datos. Si vemos la hoja de datos del sensor, esta nos ofrece una tabla. Esta tabla indica una serie de registros de lectura y de escritura de un byte, 8 bits, a través de los cuales se puede, por ejemplo, configurar el sensor, se pueden setear ciertos parámetros y se puede acceder a las lecturas de los valores de presión y de temperatura. ¿Cómo leemos esta tabla? Bueno, fíjense que aquí tenemos los 8 bits, esto es el ancho del registro, ¿sí? La cantidad de bits que tiene. Y aquí por la fila tenemos los nombres de los registros y sus posiciones. ¿Qué es un registro? Es simplemente una memoria pequeña, una palabra, en este caso de 8 bits. Y a través de esas memorias, leyéndolas y escribiéndolas, vamos a poder acceder al sensor. Por eso es un acceso de bajo nivel, porque estoy directamente como tocando las entrañas del hardware, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver acá que hay 3 registros, que son estos 3, a través de los cuales se accede a la presión. Y el valor de la presión es un valor de 20 bits. Pero como nuestra interfaz es de 8 bits, no voy a poder acceder a los 20 bits de una. Voy a tener que hacer varios accesos, es decir, voy a tener que leer estos 3 registros de forma separada. Y fíjense que hay una parte de ese valor de presión que está ubicada en estos 4 bits más significativos de este registro, es la parte más baja. Ahora lo vamos a ver con un diagrama igual. Luego hay 8 bits que están ubicados en este otro registro y los 8 bits más altos en este. Acá tenemos los 20 bits. 8 más 8, 16 más 4, 20. Así que a continuación vamos a ver esto mismo con un poco más de detalle. Si vemos los registros que contienen los valores de la presión, estos 3 registros
tienen la parte más significativa, ¿sí? Más significativa significa las cifras que están más a la izquierda del valor de presión, las que contienen los bits en mayor peso, la parte del medio y la parte menos significativa. Vamos a ver esto con un diagramita. Fíjense que en este registro F7, que contiene la parte más significativa, aquí nos dice la parte de los bits 19 al 12, sería esto que está en azul acá. El registro F8 contiene los 8 bits siguientes, los bits que van del 11 al 4, sería este registro que está acá en rojo, el F8. Y el F9 solo interesan los bits más significativos, los 4 más significativos, el 7, 6, 5 y 4, y contiene los bits del 3 al 0 del valor de presión. Eso está simbolizado por este registro F9, donde está pintado en verde los bits 7, 6, 5 y 4, y en gris esta parte que evidentemente no se usa porque ya con esto tenemos nuestros 20 bits. ¿Esto por qué es así? Parece como... Y bueno, ¿y por qué no se hace de otra manera? Bueno, el dato de presión es de 20 bits. Eso tiene que ver con la resolución que quiero tener para mi valor de presión, que el fabricante definió para este sensor en particular. Pero como el protocolo de transmisión es de 8 bits, no me queda otra que accederlo de forma segmentada. Lo que yo voy a querer es, esto así como está no me sirve, yo voy a querer acceder a esta medición de una forma en que esos datos queden unidos, es decir, la parte menos significativa se ubique en los bits del 0 al 3, la parte esta del medio se ubique entre los bits del 4 al 11 y la parte más significativa del 12 al 19. Y todo este dato sí va a ser un número que yo, por ejemplo, voy a poder guardar en una variable entera y lo voy a poder procesar, lo voy a poder utilizar sin ningún problema. Es decir, en el fondo lo que yo quiero hacer es unir esas tres variables de 8 bits que voy a leer a través de la interfaz SPI y unirlas en una única variable entera. Esto es lo que significa acceder al hardware en el bajo nivel. Significa que estoy accediendo directamente a, por ejemplo, en este caso, los registros de un periférico. No estoy utilizando alguna función, interfaz, librería que me abstrae, sino que yo estoy generando ese código que va a interactuar directamente con el hardware. Y esto es lo que significa que los datos estén empaquetados, ¿sí? Yo, en este caso, estoy recibiendo 3 pedacitos, 3 partes del dato de presión y lo quiero reinterpretar de una forma que sea útil para el sistema que está por encima del periférico, que lo está utilizando la información del periférico como un insumo. Espero que con esto haya quedado más claro. De todas maneras, vamos a seguir trabajando el tema con las herramientas que nos da el lenguaje. Me gustaría ahora que consideremos esto mismo, pero desde un punto de vista más conceptual. Una visión más, si quieren, jerárquica del problema, más abstracta. Nosotros podemos pensar que este acceso al hardware de bajo nivel siempre va a involucrar operaciones de empaquetado y desempaquetado de datos, como recién vimos. Este tipo de operaciones donde me aparecen datos segmentados y yo los tengo que unir, o a veces es al revés, los datos, tengo un tipo de datos que quiero partir en varias partes para luego escribir en el hardware. Eso está muy común también. Así como una serie de tareas de lectura, escritura, sincronización, configuración, etc. Ahora, nuestra tarea como programadores es abstraer, y esta es la palabra clave, al programa que necesita manejar el hardware. El programa que necesita manejar el hardware es la aplicación. La aplicación, por ejemplo, imagínense en el caso del sensor de presión y temperatura, podría ser una aplicación que implemente una central meteorológica y utiliza el hardware solo como un insumo, algo que es necesario para el fin que está cumpliendo. ¿Y por qué la palabra clave es abstraer? Porque la aplicación
en el fondo lo único que quiere es el valor de presión y de temperatura. No quiere meterse con todos estos pequeños detalles de si hay que partir el paquetito en 1, 2, 3 partes, si hay que ordenarlo así o asá, sino lo que quiere es el valor de presión y de temperatura. Entonces lo que se hace es intercalar en el medio una capa, un código, una serie de funciones, es decir, una librería, que denominamos driver y que su función es realizar este tipo de accesos y actuar como puente entre la aplicación y el hardware. Vamos a verlo con un poquitito más de detalle. Tomemos este caso particular de nuestro sensor de presión que veníamos conversando. Imaginemos que la aplicación hace una lectura de presión. Dice, quiero la presión. Entonces llama una función leer presión. Fíjese que la función es una función abstracta. Uno mira la interfaz, el prototipo, y ve que no le está pasando ni el número de registro, ni cuántos bits es el dato. Solamente quiere la presión. Esa presión probablemente vaya a parar un float, un tipo de datos que va a usar la aplicación. El driver va a atajar ese pedido, esa función. El driver va a implementar esa función, donde se va a encargar de acceder a los registros del sensor, donde el valor de presión está almacenado en la forma que vimos antes. Va a hacer los 3 accesos por el SPI, va a recuperar esos 3 bytes donde la presión está distribuida, los va a empaquetar, ¿sí? Y acá no está explicado en detalle, pero probablemente tenga que hacer más operaciones. Por ejemplo, ese dato a través de una función de calibración lo transforme en un dato de punto flotante y lo va a devolver a la aplicación ya listo para usar. Ahora, este meme lo puse porque me parece importante ir frenando la velocidad en la parte que sigue de este tema. Es un tema que tiene su complejidad, que requiere que vayamos viendo tranquilos los videos, que vayamos pensando, practicando, incluso preguntando. Pueden preguntar tranquilamente en los comentarios del video y ir incorporándolo de a poco. Es uno de los temas que más les cuesta a los que se ponen con el lenguaje C y por eso muchas veces algunos lo evitan, pero eso solo hace que sean malos programadores de C. Seguimos con las referencias fílmicas. La vida sin cine no merece ser llamada vida. Entonces les recomiendo, si no lo han hecho, espero que no, si no se complica, que vean la película Karate Kid. La película Karate Kid, Daniel Sam, que está acá, le pide al señor Miyagi que le enseñe karate, ¿no? Y espera que vaya a la casa y el señor Miyagi le enseña a hacer patadas voladoras y todo tipo de maniobras estrafalarias de karate. Y el señor Miyagi le dice, no, le dice, dice, pintar la cerca, pulir, lijar, le hace lavar los autos, hasta que Daniel Sam, podrido de ser explotado por el señor Miyagi, agarra y se quiere ir y chau karate, chau todo. Y el señor Miyagi ahí de pronto les muestra la sabiduría de su entrenamiento, le tira unas patadas y Daniel Sam, con todo lo que aprendió, limpiándole los autos al señor Miyagi, puliendo la cerca, pintando la cerca y todo para las patadas y las piñas y todo eso, de una forma maravillosa. Y ahí empieza realmente su aprendizaje del karate. Entonces, ¿esto por qué está acá? Porque es muy parecido a lo que le va a pasar a ustedes cuando se pongan a ver lo de uniones, estructuras de bits y operadores. Va a ser como limpiar los autos, pintar la cerca, pulir el piso. Uno dice, ¿y esto para qué me sirve? Es muy trabajoso, es muy raro. Estoy metiendo numeritos en una cosa y sacándolos por otro lado. Bueno, paciencia, ¿eh? Si aprender karate quiere, limpiar mi casa debe. Bueno, si quieren aprender a trabajar con hardware, con sistemas embebidos, tienen que aprender a laburar con las uniones, con las estructuras de bit, con los operadores de bit, y tienen que dominar perfectamente el tema, es decir, entenderlo y usarlo con fluidez, ¿eh?
Si no lo hacen, se les va a complicar. Así que vamos para adelante. Para ir cerrando este tema, vamos a puntear las herramientas que nos sirven, que nos da el lenguaje para manipular datos a nivel de bytes y de bits. A nivel de bytes tenemos los punteros, que ya los vimos en un video anterior. Los pueden ir a ver ahí en el canal, que está explicado en detalle cómo se opera con punteros. Las uniones, que van a ser la primera estructura de datos que vamos a ver a continuación. Y los operadores de bits. Y para acceder al nivel de bits se usan las uniones en conjunción con otra herramienta que nos da el lenguaje, que se llaman las estructuras de bits. Y también se usan los operadores de bits. Como ven, los operadores de bits sirven para todo. Entonces uno podría ser tentado a pensar, y bueno, veamos operadores de bits y lo demás ignorémoslo todo. Bueno, podría ser. Los operadores de bits podrían tranquilamente servir para atajar cualquiera de las operaciones que necesitemos hacer, pero las uniones y las estructuras de bits, sobre todo las uniones, se utilizan muchísimo, entonces es muy importante que las puedan incorporar, porque cuando trabajen, por ejemplo, con drivers que provean fabricantes de circuitos integrados y demás, van a necesitar usar las uniones. Así que con esto quedan expresadas todas las herramientas que podemos llegar a necesitar. Y en los próximos videos vamos a ir trabajándolas una a una.